Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo hacer hermosas flores 3D de papel con Cricut. Y no te preocupes si eres principiante con Cricut. En este video te guiaré paso a paso a través del proceso, desde la selección de los mejores materiales hasta los trucos para dar vida a estas hermosas flores de papel. Estas hermosas flores 3D son perfectas para decorar ya sea cake toppers, adornos de pared, shadow boxes, cajas de regalo, tarjeta, para hacer arreglos florales, en fin, para muchos más. Además, si tienes un negocio de personalizado, serán una gran ayuda para realzar tus productos. Y ya no diré más, vamos a comenzar con el tutorial. Te voy a mostrar dos formas de cómo hacer flores 3D de papel. Y vamos a comenzar por las flores enrolladas. Primero vamos a trabajar con el diseño en el programa de Cricut Design Space. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes este canal suscribiéndote, dándole like a este video y también apretando la campana de notificaciones. Acá tengo yo ya unas plantillas listas para imprimir. Ahora, si te preguntas cómo obtengo estas plantillas, en línea puedes encontrar una gran variedad de plantillas para elaborar flores 3D. Hay muchos sitios que tienen plantillas gratis y hay otros que los venden. Estos los adquirí de Creative Fabrica. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Yo pago la membresía de Creative Fabrica, solo pago $40 al año y tengo acceso a todas sus plantillas y diseños. Ahora digamos que tú ya tienes tu plantilla. Te voy a mostrar a cómo insertarla acá al Canvas, ya sea imagen con fondo o con fondo transparente en SVG. Te vienes a subir, upload, subir imagen, buscar, abres el folder en donde tienes la imagen. Estos diseños que tengo yo acá están en formato PNG y SVG, ambos con fondo transparente. Si tus imágenes no tienen fondo transparente, ahorita te voy a mostrar a cómo limpiarlas. Yo voy a seleccionar el SVG, abrir, continuar y subir. Así de fácil es subir una imagen en SVG, fondo transparente. Ahora te voy a mostrar a cómo insertar una imagen que tiene fondo. Subir, subir imagen, buscar. Abres el folder en donde tienes la imagen, lo seleccionas y lo abres. Continuar. Y como ves, esta tiene un fondo blanco. Se lo vamos a eliminar porque si no, no nos va a funcionar. Seleccionas la varita mágica y luego presionas en las áreas que quieres eliminar. Ahora ya nos quedó acá solo la flor. Aplicar y continuar. Y acá vamos a seleccionar capa simple y continuar. Luego subir. Y acá tenemos ya la plantilla para hacer una flor con fondo transparente. Ahora vamos a regular el tamaño. Voy a seleccionar solo una. Ahora digamos que quieres utilizar una hoja de cartulina tamaño carta para cortar esta plantilla. Vamos a regularle el tamaño acá en la barra de tamaños a 8.25 de ancho. Y este es el tamaño que le vamos a cortar en una hoja tamaño carta. Ahora, si la hoja es de 12 por 12, le vamos a cambiar las medidas a 11.5. Y así lo podemos cortar. O le puedes regular el tamaño al gusto. En un momentito te voy a mostrar los tipos de cartulina que me gusta utilizar para hacer flores 3D de papel. Solo voy a cortar esta para darte un ejemplo. Esta mide 11.5 por 11 porque el pedazo de cartulina que yo voy a utilizar es de 12 por 12. Vamos a hacerlo. Como ves, la plantilla queda casi a todo lo que da la página 12 por 12. Vamos a presionar continuar. Acá vamos a seleccionar el material que vamos a cortar.
Yo voy a estar cortando cartulina de 65 libras, pero voy a seleccionar cartulina mediana de 80 libras. De esta forma me voy a asegurar que va a ser un buen corte. Voy a seleccionarlo y nos vamos a la máquina a cortarlo. Antes de proceder a cortarlo, te voy a mostrar la lista de materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Para cortar estas flores podrías utilizar cualquier modelo de máquina Cricut. Yo voy a utilizar mi Cricut Maker. Ahora, en cuanto a la cartulina, a mí me gusta utilizar cartulina de 65 libras. Si deseas hacer flores pequeñas o medianas, podrías utilizar cartulina tamaño carta. Si deseas hacer flores grandes, podrías utilizar cartulina de 12 por 12 pulgadas. También para obtener unas flores de buena calidad, te recomiendo no utilizar cartulina con centro color blanco. Estas tienen que ser en colores sólidos. Pistola de pega caliente. Herramientas para moldeado. Estas son muy útiles para la elaboración de flores. Una almohadilla suave, puede ser la de Cricut, y una pinza. Esta venía con el kit de herramientas de Cricut. Para cortarlo podrías utilizar la almohadilla color verde, pero yo prefiero utilizar la color morado. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces del equipo y de todos los materiales utilizados en este tutorial. También ahí te voy a dejar los enlaces de las plantillas para elaborar flores 3D. Y acá tenemos ya el corte, hizo un corte muy definido. Ahora vamos a comenzar a hacer las flores 3D. Esta es en tamaño 12 por 12 pulgadas. Para este paso vamos a utilizar la almohadilla suave. Puedes utilizar la almohadilla a prueba de calor de Cricut. También vamos a utilizar las herramientas de moldeado. Estas son muy útiles. Estas delgadas sirven para definir hojas y estas gruesas las utilizo para moldear los pétalos de las flores de papel. Escoge el tamaño de bola que se adecue al tamaño de tu flor. Vamos a moldear los pétalos uno por uno de esta manera. Hay personas que utilizan como platitos hondos para hacer este proceso, pero a mí me gusta utilizar la almohadilla. Siento que da un buen resultado y es más rápido. Vamos a ir moldeando los pétalos de esta forma uno por uno hasta terminar con el último. Ahora, si deseas que la flor te quede con los pétalos hacia adentro, moldéalos todos hacia adentro. Ahora, si deseas que los últimos pétalos te queden hacia afuera, dale vuelta a la plantilla y los moldeas del otro lado. De esta forma te va a quedar la flor como que empezara a abrir. Como veo que el fondo de esta flor es un poco grande, voy a hacer un corte utilizando la tijera para que no me cueste cerrarla. Algunas que traen el círculo pequeño, pero este lo trae súper grande. Y acá tenemos ya la flor moldeada. Ahora, si la quieres más cerradita la flor como un botón, puedes moldearle la orilla de esta manera hasta que llegues al final. Si no deseas hacer el moldeado, pásate al siguiente paso, que es enrollar la flor. Como ves, hay una diferencia ahora que ya tenemos moldeada la plantilla. Como te digo, la puedes enrollar sin moldearla si lo deseas. Pero a mí me gusta cómo quedan las flores cuando se moldean los pétalos. Ahora, utilizando esta pinza, vamos a comenzar a enrollar la flor. Ya cuando tengamos un rollo pequeño, le quitamos la pinza y lo seguimos enrollando con las manos. Ya que hayamos terminado de enrollarla, la sujetamos y la vamos dejando que se desenrolle un poco. Esto para que la flor quede un poquito abierta. Si deseas que la flor quede como un botón, no la desenrolles mucho.
Ahora, ya que la hayas desenrollado un poco, le vamos a colocar pega caliente en el círculo del final y luego la vamos a pegar. Como ves, esta nos ha quedado como que está empezando a florecer o a abrir. La alineamos de abajo, luego le colocamos la pega caliente en el círculo y lo pegamos. Ha quedado muy linda la flor, mira qué bonita. Y de esta misma manera podríamos crear diferentes estilos de flores 3D. Estas son las flores enrolladas. Hay muchos estilos que tú puedes cortar y todas estas plantillas las puedes encontrar en línea. Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar las plantillas que yo utilicé. Las descargué de Creative Fabrica. Ellos tienen una gran variedad de plantillas para crear flores 3D enrolladas. Estas hermosas flores las puedes utilizar para decorar shadow boxes, cajas de regalo, cake toppers, adornos de pared, arreglos florales y muchos más. Bueno, ahora que ya te mostré a cómo elaborar flores enrolladas, voy a pasar a mostrarte la segunda forma de hacer flores 3D de papel. Te voy a mostrar a cómo crear unas peonias muy hermosas. Y acá tengo ya las plantillas para crear las siguientes flores 3D. Estas van a ser flores peonias muy hermosas. Esta plantilla también la descargué de Creative Fabrica. Te la voy a enlazar abajo en la descripción de este video. Esta plantilla viene en 3 partes. Estas son las hojas y estos son los pétalos. Ahora les voy a regular el tamaño un poquito nada más porque las voy a cortar en una hoja de cartulina de 12 por 12. Voy a seleccionar una por una y le voy a cambiar las medidas a 11.5. Dije una por una porque esta plantilla viene en 3 partes. A las hojas les voy a cambiar un poquito nada más. Voy a cortar solo los pétalos esta vez. Voy a esconder las hojas. Ya que hayamos regulado el tamaño, presionamos en hacerla o make it. Y como ves, nos las ha separado en 3 almohadillas. Pero para economizar material, te voy a mostrar un truquito. Vamos a mover las plantillas y vamos a ir acomodándolas para que nos quepan más. También podemos rotarlas así para poder acomodar y que nos quepan más y poder economizar papel. Ahora nos vamos a la última almohadilla y vamos a seleccionar cualquier dibujo. Luego presionamos en los 3 puntitos y le presionamos acá donde dice mover objeto. Y vamos a seleccionar la almohadilla donde queremos que lo mueva. Yo lo voy a colocar en la primera almohadilla. Confirmar. Y acá la tenemos. Ahora la vamos a acomodar. Voy a rotar un poquito. Y me voy a ir a la última almohadilla y voy a copiar otra. Y la vamos a colocar acá. Como ves, ahora nos va a cortar 6 pétalos en vez de 4. Ahora los últimos 2 los vamos a colocar en la almohadilla segunda. Los vamos a seleccionar los 2, 3 puntitos, mover objeto y seleccionamos la segunda almohadilla. Confirmar. Ahora acá vamos a irlos acomodando a modo que nos quepan todos, para utilizar solo 2 pedazos de cartulina. Mira, ahí lo tenemos ya. Ahora presionamos continuar. Acá vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. Yo estoy utilizando cartulina de 65 libras, pero voy a seleccionar cartulina media de 80 o 216 gramos. Para asegurarme que haga un buen corte. Ahora nos vamos a la máquina a cortarla.
Y acá tenemos ya las plantillas cortadas para comenzar a ensamblar la flor peonia. No solo puedes crear una peonia, pero de esta forma puedes crear una gran variedad de flores muy hermosas. Ahora, utilizando la herramienta de moldeado, vamos a comenzar a moldear los pétalos. Ya que has terminado de moldear los pétalos, vas a moldear el centro de la flor para que se vaya cerrando de esta manera. Mira qué bonito. Ahora vamos a hacer ese mismo proceso con todos los pétalos y todas las capas para formar la flor. Acá tengo ya todas las capas moldeadas. Han quedado muy bonitas. Esta peonia va a quedar hermosa. Ahora, antes de comenzar a ensamblarla, voy a moldear las hojas. Voy a utilizar las herramientas de moldeado finas para crear las venas de las hojas. Tú no tienes que hacer esto si no lo deseas, pero a mí me gusta cómo quedan con las venas. Se ven más reales las hojas. También los podrías hacer directamente con tu máquina Cricut, pero siento que así es más fácil. Después de haberle moldeado las venas, vamos a utilizar una de las herramientas de moldeado más grande para moldear la hoja por completo. Esto es si deseas ponerle hojas a las flores. Ya que has terminado moldeando, vamos a proceder a ensamblar la flor. Para esto vamos a utilizar una pistola de pega caliente. Coloca los pétalos en orden y a mí me gusta comenzar a pegar por los pétalos más grandes, por los de abajo. Yo moldeé todos los pétalos hacia adentro, pero tú puedes moldear los pétalos de abajo hacia afuera para que te quede como que la flor está abriendo. Pero los pétalos del centro te recomiendo que los dobles o los moldees hacia adentro para darle un efecto más natural. Y acá tenemos ya la flor peonia terminada. Mira qué hermosa ha quedado, muy linda. La puedes dejar así o le podrías colocar hojas. Una la hice con los pétalos hacia adentro cerrada y la otra le hice unos pétalos hacia afuera. Las dos quedan muy bonitas. Podrías ponerle un palillo grande de madera o alambre para flor si la deseas utilizar para un arreglo floral. Le voy a colocar hojas en la parte de abajo. Estas flores son perfectas para decorar adornos de pared, adornos para puerta, para decorar cajas de regalo o también para crear arreglos florales. Ahora te voy a mostrar a ponerles un palillo en caso que las quieras utilizar para hacer un arreglo floral. Utilizando una herramienta para depilar vinil, créale un agujero pequeño en la parte de atrás de la flor. Luego coloca pega caliente y después colocas el palillo de madera o el alambre floral. Déjalo que se seque y listo. A este le voy a colocar otras hojas. Y mira, así quedó.
ya la podemos utilizar para hacer un arreglo floral. Y de esta misma forma puedes crear una gran variedad de flores 3D. Acá estoy creando una flor aster, siguiendo el mismo proceso de la elaboración de la flor peonia. Recuerda revisar abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarla abajo de este video. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Si te ha gustado, no olvides apoyar este canal suscribiéndote, dándole like a este video y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.